Bueno chicos, buenos días. Hoy vamos a hacer la clase en diferido, así que antes de ir a clase, la voy a grabar. Esto es lo que vamos a ver hoy en clase, hoy 25, si no me equivoco, 25 de septiembre, ¿vale? En el centro, así que ya vosotros lo podéis ir trabajando. Lo primero que vamos a hacer es corregir las actividades que teníamos pendientes para que le echarais un vistazo, ¿vale? Vamos a empezar con... A ver, que no lo encuentro... Así, empezamos con la actividad número 2, ¿vale? Que es la primera que hay que hacer. Fijaros que son preguntas de razonamiento, ¿vale? Y en las preguntas de razonamiento es importante que justifiquemos nuestras respuestas, ¿vale? Entonces vamos con la primera. La actividad 2 dice en zonas polares, aunque las temperaturas pueden bajar por debajo de 30 grados, perdón, de menos 30 grados, ¿vale? Y se congela en la superficie del lago y río, se conserva la vida acuática. Y tenemos que proporcionar una explicación razonada a este hecho, ¿vale? Obviamente, ya ayer cuando lo dije ya os disteis cuenta, esa pregunta pues tiene relación con la propiedad del agua referente a que su densidad en estado sólido, ya lo tenemos aquí, es menor que en estado líquido, lo cual, todo eso es lo que tendríamos que decir la actividad. Hace que en esas zonas polares, pues en esos lagos, esos ríos, se forme una capa de hielo, que como el hielo pues, no se hunde porque es menos denso, flota, pues protege el resto del ecosistema acuático, del lago, del río, lo que sea, de la temperatura tan extrema del aire, ¿vale? Permitiendo allí la vida, ¿vale? Esa sería la pregunta número 2. La 8, ¿vale? Pues dice, la falta de hierro causa un tipo de anemia cuyos síntomas más importantes son cansancio, dolor de cabeza, problemas de concentración, etc. Por otra parte, el hierro es un oligoelemento que forma parte de la hemoglobina, que se encuentra en los glóbulos rojos. ¿Qué relación existe entre la escasez de hierro y los síntomas de este tipo de anemia? O sea, es que esto sí que es una de perogrullo, porque realmente nos están dando prácticamente las respuestas, ¿vale? Entonces nosotros sabemos que el hierro es un oligoelemento, además es que nos lo dicen, ¿vale? Y además sabemos que el hierro forma parte de la hemoglobina, que también me lo dice. Y también lo único que tenemos que conectar es la función que tiene la hemoglobina, ¿vale? La función de la hemoglobina es transportar oxígeno, ¿vale? Y eso lo hace gracias al hierro que tiene en su composición, ¿vale? Entonces, por eso cuando me falta hierro, pues puedo sintetizar menos cantidad de hemoglobina. Por lo tanto, la capacidad de transportar de transportar oxígeno que tiene la sangre es menor. Y eso es lo que me provoca esos problemas de concentración, dolor de cabeza, fatiga, ¿vale? Que son los síntomas típicos de la anemia, ¿de acuerdo? O sea, es conectar la función de la hemoglobina y del hierro en la hemoglobina con esos síntomas, ¿vale? Nos vamos ahora al 16, ¿vale? Dice, la hoja de una planta al sol tiene generalmente menos temperatura que las rocas de su entorno, ¿vale? ¿A qué propiedad físico-química del agua se debe este hecho? Razonen la respuesta. Bueno, pues las propiedades físico-químicas, acordaros, elevado calor específico, elevado calor de vaporización, tensión superficial elevada, poder disolvente, menor densidad en estado sólido y elevada fuerza de adhesión. Esas son las 6 propiedades que hemos estudiado. Entonces tenemos la hoja de una planta que es parte de un organismo, ¿vale? Y ya sabéis qué le pasa a los organismos. Pues que tienen gran cantidad de agua, ¿vale? Por lo tanto, cuando le da el sol a la hoja, su temperatura aumenta menos que las rocas que hay en el entorno. Por lo tanto, ¿vale? La propiedad es elevado calor específico. Es decir, estamos viendo un caso claro de amortiguación de la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, la hoja de la planta tarda más tiempo en calentarse, las rocas tardan menos tiempo en calentarse. ¿Ok? Muy bien. Esa sería la 16 y nos vamos a la 18, que como veis es de teoría. ¿Vale? Bueno, estas ya son más sencillas, ya simplemente acudir a los apuntes, repasarlos, ¿vale?
Describa la estructura de la molécula de agua. Bueno, pues exactamente igual que vimos el otro día en clase. Pues compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, unidos por enlaces covalentes. El oxígeno tiene mayor electronegatividad, por lo tanto los electrones de los enlaces covalentes pasan más tiempo cerca del oxígeno, generando cargas parciales negativas y positivas, ¿vale? Negativas en los oxígenos y parciales positivas en los hidrógenos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace pues, que entre unas moléculas y otras pues, se puedan establecer puentes de hidrógeno, ¿vale? Generando una cohesión, ¿vale? Eso sería un añadido. Esa sería la estructura. Enumerar es citar, indicar, ¿vale? Tenemos que decir 4 propiedades físico-químicas y relacionarlas con su función biológica. Es decir, yo puedo decir elevado calor específico. Función biológica. Como aquí. Repito, una propiedad, elevado calor específico. Su función biológica, amortiguador de la temperatura. Otra propiedad, elevada fuerza de adhesión, que era lo de la capilaridad y todo eso. Función biológica, ascenso de la savia bruta por el xilema o por los vasos conductores de las plantas, ¿vale? Y así con cualquier propiedad, cualquier función, ¿vale? No vamos a parar más, yo creo que eso está claro. Y listo. Si os fijáis, la mayoría de las preguntas de teoría son de este tipo. Por ejemplo, nombre y explique 4 funciones del agua en los seres vivos. Funciones, no me están pidiendo propiedades, funciones biológicas. Pues amortiguador de la temperatura, pues explicamos por qué amortigua. Regulador de la temperatura, y explicamos el ejemplo del sudor, por ejemplo. ¿Vale? Fijaros la 21. Describa la estructura de la molécula de agua. Indique 5 propiedades físico-químicas y 5 funciones biológicas. O sea, ya son muy parecidas. Explique en qué consiste la capilaridad. ¿Vale? O de qué depende el fenómeno de la capilaridad. Pues hacemos referencia a la fuerza de adhesión, explicamos en qué consiste la capilaridad. ¿Vale? Yo creo que ya prácticamente la mayoría de las preguntas, excepto las que tienen que ver con la ósmosis y un par de conceptos que nos quedan, ya las podéis hacer. Fijaros, la última, 23. Describa la estructura de la molécula de agua, represéntela mediante un esquema, ¿vale? Que es lo que hicimos el otro día, representar, e indique el tipo de enlace que se establece entre la molécula de agua, el puente de hidrógeno, ¿vale? O sea, muy fácil. Bueno, y la 24, ya terminamos con las actividades, con una pregunta de una imagen, ¿vale? Nosotros vemos esta imagen y enseguida, en clase la hicimos, enseguida, ¿esto es agua? Vale, pues hay que decir, bueno, primero, identificar la molécula representada, ya lo hemos hecho, son 2 moléculas de agua o agua simplemente, y explique los criterios utilizados para la identificación. ¿En qué me he basado? Pues veo que hay 3 átomos en cada una de esas moléculas, 2 más pequeños que serán los hidrógenos, uno más grande que el oxígeno, las cargas parciales, el ángulo entre los enlaces covalentes de uno y otro hidrógeno, el puente de hidrógeno establecido, en fin, todos esos criterios, pues sin yo pensarlo, enseguida he visto que agua, pero bueno, lo pensamos y lo decimos, ¿vale? ¿Qué tipo de enlace se establece? Ya lo hemos dicho. ¿Qué consecuencia? Explique una consecuencia biológica de la existencia de estos enlaces. Bueno, pues la mayoría de las propiedades o funciones, mejor dicho, la mayoría de las funciones biológicas dependen del establecimiento de esos puentes de hidrógeno. Pues podemos hacer referencia a que el agua es un excelente amortiguador térmico, debido a que su calor específico es elevado gracias a esos puentes de hidrógeno, ¿vale? Es decir, conectar alguna función biológica con esos puentes de hidrógeno, ¿vale? Y luego ya lo mismo que hemos visto antes, indicar 5 funciones que realiza esta sustancia en los seres vivos. Decir, ¿vale? 0,2 por cada función, ¿ok? Bueno, pues eso en cuanto a las actividades. Si ahí surge cualquier duda, pues nada más que me comentéis, ¿vale? Entonces vamos a seguir por donde nos habíamos quedado. Habíamos terminado las propiedades físico-químicas del agua y sus funciones biológicas. Entonces yo tengo aquí un cuadrito para que le echéis un vistacillo, ¿vale? Y hace referencia a la disociación del agua y al pH. De todo, pues lo más importante es que entendamos qué es el concepto de pH, ¿vale? Pero si queréis, os comento rápidamente el tema de la disociación del agua para que lo entendáis, ¿vale? Es decir, cuando tenemos una masa de agua, no todas las moléculas de agua están en forma de H2O, ¿vale? Sino que un porcentaje se disocian de esta manera.
¿vale? Se encuentran disociadas, ¿vale? Lo explico ahí en el cuadro también, que lo normal es que estos protones, porque H+, hidrógeno más, en realidad es un protón, ¿vale? Recordad que el átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón. Por lo tanto, si se queda cargado positivamente es porque ha perdido el electrón, ¿vale? Entonces, H+ son protones. Y los iones hidroxilo, el anión hidroxilo. ¿Qué pasa con los protones? Que normalmente se unen a moléculas de agua formando esta molécula, H3O+. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que normalmente el agua la voy a tener en forma de moléculas de agua propiamente dicha sin disociar. Voy a tener aniones hidroxilo e iones H3O+. ¿De acuerdo? Esas son las tres formas en las que está disociada el agua. ¿Vale? Entonces, eso en cuanto a la disociación del agua. Y luego, segunda cosa, el concepto de pH. ¿Vale? pH se escribe P minúscula, H mayúscula. No es P mayúscula, H minúscula, ni P mayúscula, H mayúscula. ¿De acuerdo? Se escribe así. ¿Vale? Esto es como escribir un nombre propio sin mayúscula en la inicial. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que mide el pH? El pH mide básicamente la concentración de protones. De manera que cuanto mayor sea la cantidad de protones, ¿vale? Más ácido, ¿vale? Es decir, si hay muchos protones en el medio, el pH será ácido. Mientras que si hay pocos protones, el pH se dice que es básico, ¿de acuerdo? pH ácido, pH básico, ¿ok? Y además lo podemos cuantificar, porque el pH mide esa concentración, es el menos logaritmo de la concentración de protones. A nosotros ahora mismo nos da igual, en química yo trabajaré más, de manera que se asigna el pH de valor 7 como pH neutro, es decir, pH 7 equivale a pH neutro, en sentido ascendente sería el pH básico, que sería desde 7,1 hasta 14, y desde 0 a 6,9 sería pH ácido, ¿de acuerdo? Hemos dicho que cuanto más protones hay, más ácido es, más ácido cuanto más protones, más básico cuanto menos protones, ¿de acuerdo? Entonces ese cuadrito le echáis un vistacillo, lo leéis, ¿vale? Yo creo que no tenéis mayor dificultad y que os suene, que entendáis los conceptos, ¿vale? Pero termináis eso del sistema tampón, ahora después hablaremos. Muy bien, nos vamos ya a la parte final de esta parte, que son las disoluciones acuosas, sales minerales y esos tres conceptitos de ósmosis, diálisis y difusión, ¿vale? Y empezamos hablando de las sales minerales. En las sales minerales, primero, muy fácil, esto no tiene ningún problema, chicos. ¿Dónde las podemos encontrar? En nuestro organismo, en cualquier organismo, bueno, pues las podemos encontrar, pues primero en los líquidos que forman parte del cuerpo, porque ahí están disueltas, como por ejemplo la sangre, la linfa, el propio líquido de las células internas, el citoplasma, ¿vale? Pero también las podemos encontrar en estado sólido, precipitadas formando estructuras esqueléticas, como la concha de un molusco, ¿vale? Una almeja, por ejemplo, o nuestro endoesqueleto, ¿no? Y aquí es donde se diferencian pues, los dos tipos de sales. Por un lado, insolubles, es decir, son sales que no se disuelven o lo hacen con muchísima dificultad en agua, ¿vale? De manera que los seres vivos pues las vamos a encontrar pues, precipitadas, ¿vale? Precipitadas quiere decir en estado sólido, ¿vale? Formando cristales.
¿vale? En estado sólido. Pues ya simplemente que os suene. Esto lo tenéis que aprenderlo de memoria, ¿vale? Simplemente lo recordáis, por ejemplo. En animales pluricelulares como nosotros, pues lo podemos encontrar en nuestro esqueleto. En otro tipo de animales, por ejemplo, los invertebrados, pues los podemos encontrar en esqueletos externos, ¿no? Exoesqueletos, por ejemplo, los corales, ¿vale? O lo que hemos hablado antes, la concha de un caracol, ¿vale? Cualquier molusco. Y en unicelulares, pues, por ejemplo, hay ciertas algas que son las diatomeas, que ya las estudiaremos más adelante, que tienen una pared celular de sílice, ¿vale? Y hay otro tipo de sal, ¿vale? En forma insoluble, ¿vale? Y ya nos vamos a centrar en las sales solubles, que son las que se encuentran, pues, tanto en los líquidos disueltas como asociadas a moléculas orgánicas. Por ejemplo, ¿os acordáis de la hemoglobina? Es una proteína unida al hierro, ¿vale? Y este tipo de grupos, ¿vale? Con una función determinada. O el fósforo, que se asocia con determinados lípidos, formando los fosfolípidos, que ya estudiaremos en breve, ¿vale? Entonces, las podemos encontrar esas sales asociadas a moléculas orgánicas, pero sobre todo las vamos a encontrar disueltas en líquidos orgánicos, con dos tipos de funciones, ¿vale? O sea, con una función, perdón, homeostática, ¿vale? Que quiere decir el mantenimiento de las condiciones internas lo más estables posibles, ¿vale? Homeostasis significa mantener todo lo más parecido, el medio interno en unas condiciones lo más homogéneas posible, sin que cambie, ¿vale? Y dentro de esa función homeostática o reguladora, vamos a hablar de dos aspectos, que es la regulación del pH, es decir, que las sales minerales tienen una función de regular el pH y otras sales minerales regulan la presión osmótica. Entonces vamos a hablar de la regulación del pH y de la presión osmótica. Aquí hay un montón de sales en forma iónica, que es como nos las vamos a encontrar disueltas, ¿vale? Ion cloruro, por ejemplo, fosfatos, carbonatos, bicarbonato, ¿vale? Por favor, esas no tenemos que memorizar todas, simplemente son ejemplos, ¿vale? Tanto de aniones como de cationes, ¿vale? Catión calcio, el potasio, etcétera, ¿vale? Y ya os digo, vamos a desarrollar la función reguladora del pH, ¿veis? Las sales minerales como reguladoras de las variaciones de pH, y luego vamos a hablar de las sales minerales como reguladoras de la presión osmótica, ¿vale? Bien, vamos con lo primero. Con las sales minerales como reguladoras del pH, ¿vale? Aquí tengo que hacer referencia a un aspecto que es el equilibrio químico, ¿vale? Todavía no había estudiado, pero estudiaré este año en química, ¿vale? Lo comento así de forma muy burda y muy sencilla, pero lo justo para poder entenderlo nosotros, ¿vale? Por ejemplo, si yo considero este ácido, que es el ácido carbónico, ¿vale? Cuando yo lo echo en agua, lo disuelvo, ¿vale? Ese ácido carbónico se disocia en dos moléculas que todos conocéis. Por un lado, se disocia como buen ácido que es el ácido carbónico en protones y en anión, ion bicarbonato, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre con esta reacción química? Pues que, por ejemplo, si yo partía de 100 moléculas de ácido carbónico, la creencia nuestra al ver esto es que cuando se haya terminado la reacción tendré 0 moléculas de ácido carbónico, 100 de bicarbonato y 100 protones, ¿vale? Porque el protón estaba unido al bicarbonato formando carbónico. Esa es la creencia natural, tendencia natural. Pero eso no es cierto. En realidad, la reacción química ocurre en ambos sentidos hasta que se establece un equilibrio. Y, por ejemplo, si partíamos de 100 moléculas de ácido carbónico, me invento el dato, ¿vale? Esto, cada sustancia tiene su propia constante de disociación, pero nosotros vamos a
a inventarnos el dato porque yo no lo sé, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, partía de 100, ¿vale? Pues me voy a quedar con 60 moléculas de ácido carbónico, propiamente dicho, y 40 moléculas de bicarbonato y 40 de protones. ¿Vale? Ahora mismo yo sé que estáis quedando un poco a cuadro y os estáis preguntando, ¿este qué me está contando? Pensad por un momento. Estas 40 y 40, si yo uno el protón y el bicarbonato, tendré 40 moléculas de carbónico. Más 60, 100 que son las con las que yo partía. ¿Vale? Entonces tenemos ahí un equilibrio entre una molécula y los compuestos en los que se ha disociado. ¿Vale? Esos números van a variar, a mí me da igual, dependiendo de la sustancia en cuestión, de condiciones, temperatura, pH, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con este equilibrio? Pues que si yo altero cualquiera de los tres elementos, en este caso son tres, ¿vale? Por ejemplo, vamos a imaginar que yo añado al medio protones, ¿vale? Eso puede ocurrir en los seres vivos. Si yo me tomo un zumo de naranja o un zumo de limón, estoy añadiendo muchos protones porque es algo ácido, ¿vale? Entonces nuestro cuerpo no puede, nuestro medio interno no puede variar el pH como si fuera, ¿vale?, un medio inerte. Tiene sus consecuencias. Y las sales minerales controlan, amortiguan el pH, ¿vale? Estas sales minerales. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, que estoy poniendo, si yo añado protones, hay un término de la ecuación, que está siendo incrementado, ¿verdad? Bueno, pues el equilibrio en estas circunstancias se comporta de esta manera. Se desplaza, en este caso, hacia la izquierda, tratando de compensar ese exceso. Es decir, si hay muchos protones, porque hay más protones, el equilibrio, pues, físicamente ocurre así, se desplaza hacia la izquierda, tratando de reducir los protones. ¿Vale? Si por el contrario yo añado ion bicarbonato, ¿qué va a pasar? Pues estoy incrementando en este caso este término y el equilibrio otra vez de nuevo se va a desplazar hacia la izquierda, ¿vale? ¿Se entiende? Y si, por ejemplo, yo disminuyo el número de protones, porque, por ejemplo, he tomado algo básico que tiene muchos OH, los OH se unen a los protones formando agua. Por lo tanto, estoy retirando protones. ¿Cuál será la consecuencia en el equilibrio? Que se desplazará hacia la derecha para compensar. ¿Vale? Bueno, eso sería un poco la visión general del equilibrio. Y ahora lo vemos en los apuntes, ¿vale? Bueno, porque vamos a ver dos tipos de sales. Por un lado, una que es con la que ya me ha servido muy para comentarlo, ¿vale? Que es el tampón bicarbonato, ¿vale? El tampón o el sistema bicarbonato, que ayuda a amortiguar el pH, ¿vale?, en el medio extracelular, es decir, fuera de las células. Y lo he dejado aquí, yo soy muy torpe con el Word, ¿vale? Pero vosotros lo vais a hacer. En el huequecito este tenéis que poner una flechita hacia la derecha y otra flechita hacia la izquierda. Lo mismo que estoy haciendo. Eso lo hacéis los apuntes, ¿vale? Cambiar la línea. Así más fina. Igual. Una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. ¿Ok? Muy bien. Lo voy a dibujar en la pizarra. Entonces, tenemos el ácido carbónico que se disocia en esos compuestos, pero es que resulta que el carbónico nosotros, en los seres vivos, gracias a una enzima que tenemos, se disocia también en agua
y CO2. ¿De acuerdo? Perdona, estoy pobre de espacio aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el medio interno, fuera de las células, tenemos un equilibrio químico, ¿vale? Formado por todos esos componentes. Entonces, vamos a imaginar que ahora hay una circunstancia en el medio interno que hace que se produzcan muchos protones. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué ocurre con el pH cuando suben los protones? Que el pH baja, se vuelve más ácido, ¿vale? Por ejemplo, con la alimentación. He tomado algo muy ácido, ¿vale? Bien, pues, ese ácido hace que suban los protones, ¿vale? Volvemos a la explicación de antes. Se incrementa el número de protones, ¿vale? Eso debería hacer bajar el pH. Pero como se desplaza el equilibrio hacia la izquierda, ¿vale? Porque esto es físicamente ya lo hemos comentado, cómo se comporta el equilibrio, se están reduciendo la cantidad total de protones, ¿vale? Yo esto siempre lo explico con un ejemplo numérico muy absurdo, pero me sirve para entenderlo, porque yo sé que aquí os cuesta trabajo. Aquí os cuesta trabajo. Vamos a imaginar que numéricamente, inicialmente, ¿vale? Yo tengo aquí 10 protones. Yo tengo 10 protones. ¿De acuerdo? Y yo añado otros 10. ¿Vale? En total, yo debería tener 20 protones. ¿Vale? Los que tenía más los que tengo, nuevos añadidos, 20 protones. Y eso debería bajar el pH, porque de 10 a 20 el pH bajaría. ¿De acuerdo? Pero vamos a analizar el equilibrio. Yo tengo ahora mismo 20 protones, pero ¿qué hemos dicho que le ocurre al equilibrio? Que se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué ocurre cuando se desplaza a la izquierda? Pues que algunos de esos protones se unen al bicarbonato para formar carbónico. Y del carbónico se unirá CO2 y agua. El CO2 respira un poquito más rápido, no lo vamos a notar, a lo mejor en vez de 20 respiraciones por minuto hace 21, ¿vale? Expulsa exceso de CO2. Pero a mí me da igual lo del CO2. Ahora quiero que os centréis en los protones. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, 5 protones se me han unido a 5 bicarbonatos? Pues que en vez de 10, voy a tener 5, ¿verdad? Porque se ha ido hacia la izquierda. Ahora tendré 5 moléculas más de carbónico, pero eso a mí me da igual porque el carbónico no me afecta al pH como tal, propiamente, ¿vale? Consecuencia, que en total, ¿cuántos protones tengo? Pues tengo 15 en vez de 20. ¿Entendéis por qué amortigua el pH? Si de 10 inicialmente pasara a 20, el pH bajaría, ¿vale? Pero como de 10 pasa a 15, pues la bajada de pH es más amortiguada. Por eso se dice que son sales tamponadoras o amortiguadoras de pH, ¿vale? Eso es lo que tenéis, perdón, aquí explicado, ¿ok? ¿Vale? Eso en cuanto al tampón bicarbonato. El tampón fosfato, chicos, exactamente igual, solo que cambia la molécula. Y quiero que dibujéis aquí vuestras flechitas de la misma manera. Una flechita para un lado y otra flechita para otro lado. ¿De acuerdo? Entonces lo apúntalo y la voy a dibujar aquí en la pizarra. ¿Vale? Ese tampón fosfato, ¿vale? Nos lo vamos a encontrar sobre todo dentro de las células. Lo escribo aquí, la molécula inicial, para que no lo aprendáis a memoria y que vayáis razonando. Esa molécula es el ácido fosfórico, ¿vale? H3PO4. Bueno, pues el H3PO4 se disocia en esto, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? H2PO4 menos más protón, ¿vale? Pues sería el ion monofosfato del que partimos. Y este ion monofosfato se disocia en el bifosfato más protón, ¿vale? Yo creo que no hay ningún problema con eso, ¿no?
O sea, al final tenemos 3 compuestos en equilibrio. Y pasa exactamente lo mismo. Es decir, si hay algo que aumenta los protones, el equilibrio se me va hacia la izquierda. Si hay algo que los disminuya los protones, pues el equilibrio se me va hacia la derecha. Entonces, consecuencia, que si el pH debería cambiar así, pues va a cambiar de forma amortiguada, ¿vale? O si el pH iba a bajar de forma brusca, pues baja de forma amortiguada, ¿vale? Bueno, pues esas son las funciones y el mecanismo de actuación de las sales tamponadoras, ¿vale? Ahí tenéis la explicación del tampón fosfato, ¿vale? Que ya digo, ocurre sobre todo a nivel intracelular, ¿vale? Y ya nos vamos con la ósmosis, ¿vale? El concepto de ósmosis hay que saber explicarlo. Ojo con la ósmosis, ¿vale? La mayoría de las preguntas de razonamiento de agua tienen que ver con la ósmosis, ¿vale? Así que hay que tener muy claro el concepto de ósmosis y qué consecuencias tiene meter a una célula, introducir una célula en un medio hipotónico, hipertónico o isotónico, ¿vale? Que lo vamos a comentar ahora. Primero el concepto de ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Pues mira, la ósmosis es el paso del disolvente de una disolución que nosotros en la materia viva, pues como sabéis, ya es el agua, a través de una membrana semipermeable, ¿vale? A través de una membrana semipermeable. Y lo que nos ocupa pues, son las membranas de las células, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué pasa agua a través de la membrana que es semipermeable? Bueno, pues porque en un lado y en otro de la membrana pues hay diferente concentración, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis la ejemplificación, ¿no? La muestra de cómo ocurre el paso de agua desde un medio a otro. Mirad, tenemos, esperad que dibuje, en este tubito tenemos la membrana semipermeable que separa dos disoluciones de distinta concentración. A la derecha, una solución hipertónica. ¿Qué quiere decir hipertónica? Pues que tiene mayor concentración. Y a la izquierda, solución hipotónica. Es decir, con menor concentración. ¿Veis el soluto? Son las bolitas estas negras. Hay muchas menos a la izquierda que a la derecha. ¿Qué ocurre con el disolvente? En este caso el agua, ¿no? Pues que el agua atraviesa la membrana semipermeable desde la disolución menos concentrada hacia la de mayor concentración. ¿Cuál es el objetivo físico? Fijaros, igualar las concentraciones, ¿vale? Ese agua en su paso hacia la derecha genera una presión que se llama presión osmótica, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, aquí lo tenéis subrayado. El paso de agua pues, va desde la disolución más diluida, hipotónica, a la más concentrada o hipertónica, hasta igualar las dos concentraciones. ¿Ok? Es el concepto de ósmosis, ¿vale? Entonces, la aplicación de esto, lo voy a hacer en forma esquemática. Voy a considerar un medio hipotónico, un medio isotónico y un medio no se ve, pero y un medio hipertónico, ¿vale? Y vamos a ver qué ocurre primero con una célula animal y luego con una célula vegetal, ¿ok? Vamos a empezar con una célula animal. ¿Qué ocurre si yo la célula animal la introduzco en un medio isotónico? Isotónico quiere decir que tenemos la misma concentración
fuera que dentro, ¿vale? Por ejemplo, le voy a dar un valor. Todavía no había estudiado la... Yo voy a dar valor 5 fuera, valor 5 dentro, ¿vale? Pues en ese caso, a la célula no le pasa nada. Hay un equilibrio entre el agua que entra y sale, por lo tanto, no hay trasiego neto de agua en un sentido o en otro. ¿Qué ocurre si yo la célula la pongo en un medio hipotónico? Es decir, el medio tiene menor concentración, hipotónico, ¿vale?, que el interior de la célula. ¿Cuál es el medio más concentrado? El interior de la célula. ¿La ósmosis que trata de compensar? Pues ese exceso de concentración. Para hacerlo, en este caso, entraría agua de fuera adentro. ¿Vale? ¿Qué consecuencias tendría eso? Pues que la célula se hincharía, incluso se podría llegar a romper, ¿vale? Eso se llama turgencia, ¿vale? Turgencia. ¿Qué ocurriría en un medio hipertónico? Es decir, el medio sería más concentrado que el interior de la célula. En este caso pasa lo contrario. El agua tiende a salir de la célula, ¿vale? Se arrugaría, pasaría esto, ¿vale? Perdería volumen y eso se denomina plasmólisis, ¿de acuerdo? Plasmólisis, ¿ok? Turgencia, plasmólisis y ninguna deformación, ¿vale? ¿Qué pasaría con una célula vegetal en un medio hipotónico? Pues lo que tiene de peculiar una célula vegetal es que tiene pared celular, ¿vale? Entonces, si está en un medio hipotónico, ¿qué hemos dicho que ocurre? Que entra agua, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la célula aumenta su presión interna, ¿vale? Es decir, aquí aumenta la presión, pero la célula no se deforma, ¿verdad? De hecho, así es como están las plantas en condiciones normales. Sus células están turgentes, ¿vale? Pero es una diferencia con una célula animal. La célula animal puede explotar, la célula vegetal no explota, porque tenemos la pared celular, ¿de acuerdo? En un medio isotónico, el comportamiento de la célula vegetal es el mismo que una célula animal, es decir, no ocurre nada, e igualmente sería el mismo en un medio hipertónico. ¿Por qué? Porque aquí saldría agua y la membrana sí se arrugaría, ¿verdad? Al salir agua del interior de la célula, se arrugaría la célula, no así la pared celular, que es alguna estructura mucho más rígida, ¿vale? Chicos, eso hay que tenerlo cristalino, ¿vale? Porque en las preguntas de razonamiento es súper frecuente, ¿vale? Entonces eso lo tenía aquí perfectamente explicado. Dice, en células animales, ¿vale? Lo tenía aquí, no lo vais leyendo vosotros. En células animales se observan los cambios de presión osmótica por deformación de la membrana celular, ya lo hemos dicho. Si el medio extracelular es isotónico, no se produce la deformación. Si el medio extracelular es hipertónico, saldría agua de la célula, ¿vale? Hay que entender muy bien eso, ¿eh? ¿Por qué sale o por qué entra? Deformándose, que es la plasmólisis. Y si el medio extracelular es hipotónico, entraría agua a la célula hinchándose, ¿vale? Que es el tercer caso, la turgencia. Aquí lo tenéis, en imágenes, ¿vale? En primer lugar, los glóbulos rojos en este caso, la célula, en un medio isotónico. Por lo tanto, los glóbulos rojos siguen igual, no cambia. En el segundo caso, se introducen en una solución hipertónica, ¿vale? Y el glóbulo rojo se arruga, plasmólisis, ¿vale? Y en el último caso, medio hipotónico, mira los glóbulos rojos en la imagen a microscopio electrónico, se hinchan, ¿de acuerdo? Entra agua. ¿Está claro? Vale. Seguimos entonces. En células vegetales, mirad. ¿Qué hemos dicho? En medio hipertónico sale agua, se arruga la membrana
el comportamiento es igual a una célula animal. En medio isotónico, entra y sale, hay un equilibrio, pasa exactamente igual que una célula animal. Y en un medio hipotónico, ¿qué ocurre? Pues que tiende a hincharse, tiende a llenarse de agua, aumenta la presión, se pone turgente, pero no explota, ¿vale? Sí que podemos observar cambios en la vacuola central, que le entra más agua, ¿vale? Pero a nivel celular, pues eso sería una diferencia con respecto a una célula animal, ¿vale? No explotaría. Muy bien, se ha entendido lo que es la ósmosis, la presión osmótica y el comportamiento de las células en cada uno de los tres medios, ¿vale? Y ya por último, un apunte interesante, ¿vale? No es para que lo memoricéis, pero sí que lo recordéis, ¿vale? Que no tenéis que memorizar estos renglones. Algo parecido al tema, un efecto similar a la ósmosis, pues ocurre también cuando aumentamos la concentración de sustancias como el azúcar, ¿vale? Por ejemplo, si yo hago una mermelada, sabéis que la mermelada se conserva muy bien. ¿Por qué se conserva una mermelada? Porque la concentración de azúcar es muy alta, ¿vale? Entonces, cualquier hongo, cualquier bacteria que quiera alimentarse de ese alimento, ¿no? Que quiera reproducirse y al fin y al cabo para nosotros sería un deterioro del alimento, pues no podría desarrollarse. ¿Por qué no puede desarrollarse? Porque se encontraría en un medio hipertónico. Perdón, aquí. Le ocurriría esto. Le ocurriría esto, ¿verdad? A una bacteria, a un hongo, a cualquier microorganismo que quiera, vamos a ver, que contamine el alimento y empiece a reproducirse, pues no va a poder reproducirse. Porque va a perder agua, muere y el alimento se conserva. ¿De acuerdo? Que es lo que a nosotros nos interesa. Igual que, por ejemplo, pasa con la sal y el jamón o otro tipo de alimentos en salazón, ¿no? Que concentramos tanto el alimento en sal, es un medio hipertónico, pues que no puede desarrollarse ningún organismo, ¿vale? Bien, pues efecto parecido con el azúcar, ¿vale? Y ya por último, y acabamos esta parte, diálisis, difusión. Son dos conceptillos, ¿vale? Mirad, la imagen vale más que 1000 palabras, ¿vale? Mirad, aquí tenemos los tres casos. El último es el que hemos estado explicando, el de la ósmosis, ¿vale? Es decir, dos disoluciones separadas por una membrana semipermeable, que es lo que tenía aquí, ¿vale? Esas dos disoluciones de distinta concentración, pues el agua pasa de izquierda a derecha en este caso y se igualan concentraciones, ¿vale? Pues ahora fijaros qué ocurre, qué es la diálisis. Pues mirad, la diálisis se utiliza para separar normalmente de una disolución que puede tener varios solutos, pues queremos separar algún soluto en concreto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si yo separo esas dos disoluciones, o en este caso, utilizo una membrana que es permeable para un soluto, por ejemplo, el pequeño, pero no para el grande, ¿vale? Y eso lo introduzco en agua destilada. Mirad. En esta situación, ¿vale? Yo introduzco una disolución en una membrana que deja pasar un soluto pero no el otro, y lo introduzco en agua destilada. Mirad, por un lado, agua destilada tendería a pasar a la izquierda, ¿verdad? Porque aquí hay concentración, aquí no hay concentración, por lo tanto tendría a pasar. Pero lo que también pasaría es que el soluto que cabe por los poros puede pasar a la otra disolución. ¿De acuerdo? Por un mecanismo que es la difusión, ¿vale? Que es el otro concepto que vamos a ver. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo?
pues estamos consiguiendo separar dos solutos. ¿Vale? Ya se han igualado concentraciones, pero como la membrana deja pasar un soluto y no el otro, pues hemos separado ambos, ¿vale? Diálisis. Su aplicación, pues os sonará de la hemodiálisis, ¿vale? Que se utiliza porque la sangre en personas que no le funcionan los riñones, pues pasan por una máquina y la máquina, pues, mediante este mecanismo, separa los productos de desecho de los que no son de desecho, ¿vale? Ahí lo tenéis todo explicado. Aquí para abajo, ¿vale? O lo leéis. Yo creo que no hay ningún problema, ¿vale? Diálisis. Y por último, y ya finiquitamos, el concepto de difusión. Este sí es muy, muy sencillo. Mirad, lo tenéis aquí. Mirad la difusión. Cuando tenemos una disolución en la que la concentración no es homogénea, pues de forma natural y espontánea, el soluto se reparte de manera equitativa, homogéneamente por todo el volumen de la disolución, ¿vale? Fijaros que puede ser una disolución en la que no hay ninguna separación, o, por ejemplo, aunque yo ponga aquí una membrana permeable, el efecto es el mismo, porque el soluto podría pasar, ¿de acuerdo? O sea, haya o no haya membrana permeable, me da igual. Esto es como si nosotros estamos haciendo una comida y hemos probado el caldo, la sopa o la comida y el guiso, lo que sea, y digo, está soso, pues yo le echo sal y yo le puedo echar, si el medio es líquido, le puedo echar sal en un extremo nada más y poco a poco se va repartiendo por difusión, ¿vale? Entonces, la diálisis es un poco una mezcla de ósmosis y difusión, ¿verdad? Porque por un lado pasa agua por ósmosis y sale el soluto por difusión, ¿vale? La ósmosis ha quedado clara, yo creo que está todo bien, ¿vale? ¿Ok? Vale, chicos, pues con eso acabaríamos el tema, ¿vale? Del agua y sales minerales. Fijaros que yo detrás de cada tema, al final de cada tema, perdón, tenéis un poco el tema de los aspectos clave. Definición de bioelementos, propiedades del carbono, dentro de los tipos de bioelementos, ojo con el carbono, conceptos de ósmosis, difusión, diálisis y sales tamponadoras, ¿vale? Y sobre todo, el segundo guión, estructura del agua, propiedades y funciones biológicas, ¿vale? Eso último y la ósmosis acaparan casi todas las preguntas, ¿vale? Y ya con ello pues podemos hacer todas, ¿vale? Entonces yo, si os parece, le pongo si os parece, para el próximo día que ya nosotros nos veremos en clase, vamos a corregir las actividades. Mirad aquí. 1, 3, 4, casi todas de razonamiento. 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 13. Madre mía, me vaya a matar. Vale, y el 19. Con eso vamos a repasar todo, ¿de acuerdo? Entonces, la voy a escribir aquí en la pizarra. Actividades. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 y 19, ¿vale? Entonces, por favor, no hace falta que copiéis enunciado ni que escribáis de manera pormenorizada toda la pregunta, pero sí quiero que
que las leáis, las intentéis razonar. La 19 es teoría, pues la hacéis sobre la marcha, ¿vale? Y la repasamos el lunes, ¿ok? Bueno, chicos, pues eso es todo. Cualquier duda me preguntáis, ¿vale? Y si no me preguntáis, pues buen fin de y nos vemos ya el lunes o el martes, nos toca el martes en clase, ¿vale? Muy bien, pues nada, hasta luego.